Soy José Alfonso Muriel, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, especialidad Edad Media, guía turístico oficial, también de Sevilla en el año 2001. Me toca presentaros un vídeo de una época que me apasiona, que es la Edad Media, que lejos de ser una época oscura, años perdidos, creo que hay personajes muy interesantes como Fernando III el Santo, su hijo Alfonso X el Sabio o el mismo Pedro I, el llamado Rey Cruel o Justiciero. Vamos a entrar con Fernando III el día que reconquista Sevilla, 1248, y vamos a terminar con Cristóbal Colón llegando a América en 1492. Y espero que este paseo al medievo nos ayude a recuperar un poquito esos años, que ni mucho menos son años perdidos. Todo comienza en el año 1246. El avance cristiano parece imparable. Ya han tomado gran parte de los reinos musulmanes de la península ibérica y la frontera la marca Sevilla. El rey Fernando III lidera el asedio de la ciudad y sitúa el campamento al otro lado de las murallas, en lo que hoy conocemos como el barrio de San Bernardo. De ahí el nombre de las calles que todavía hoy podemos pasear: calle Campamento, Tentudía, Almonacid, Balme, Huestes. 2 años más tarde, en 1248, Fernando III entra en Sevilla y se encuentra, entre otras cosas, una gran urbe poblada con numerosas mezquitas. Si bien al principio se consagran al culto cristiano, poco a poco se irán construyendo las primeras iglesias en Sevilla desde mediados del siglo XIII, siguiendo el llamado estilo gótico mudéjar, también conocida como iglesia fernandina. Santa Marina, San Marcos, San Esteban. Ese cóctel cultural al que estamos tan acostumbrados en Andalucía también se traduce en mezclas de estilos tan distintos como el gótico, de raíz cristiana, y el mudéjar de indiscutible sabor a lo musulmán. El resultado es el estilo artístico que conocemos como gótico mudéjar. Como toda fusión, el producto final queda enriquecido por los aportes de ambos estilos. Pero aclaremos antes qué significa la palabra mudéjar. La Real Academia de la Lengua nos dice: dicho de una persona musulmana que tenía permitido, a cambio de un tributo, seguir viviendo entre los vencedores cristianos sin mudar de religión. Sabemos que deriva del árabe mudayyan, que podemos traducir como doméstico o domesticado, y que hacía referencia a los musulmanes que permanecieron viviendo en el territorio reconquistado por los cristianos, practicando el Islam y manteniendo su lengua y costumbres. La obra maestra del mudéjar es el palacio que Pedro mandó construir en el Alcázar en 1364. Para conocerlo bien necesitaríamos un vídeo en exclusiva. Solo diremos que este palacio, que rivaliza con la Alhambra de Granada, ha quedado como el mejor ejemplo de esa fusión de la cultura cristiana y la islámica. El terremoto que sufre Sevilla en 1356, reinando Pedro I de Castilla, no le podía tocar a otro rey, destruyó o mandó a la ruina a estas primitivas iglesias y otras mezquitas, por lo que las ya construidas fueron remodeladas o restauradas, alterando en muchos casos la fisonomía original. La popular Giralda no es sino el alminar original de la gran mezquita de Sevilla del siglo XII, que remató con mucha gracia y belleza Hernando Ruiz, al añadir el cuerpo de campana renacentista en el siglo XVI. Esa gran mezquita medieval irá desapareciendo mientras avanza en su construcción la nueva catedral. Resulta curioso que la catedral de Sevilla no se construyó como la gran mayoría de los templos cristianos. Normalmente estos empiezan por el cabecero, para terminar en la portada principal, es decir, de lo que llamamos de la cabeza a los pies de la iglesia. Pero en Sevilla ocurre lo contrario. La parte más antigua de la iglesia gótica es la fachada que abre a la Avenida de la Constitución, obras comenzadas allá por 1434, y de ahí continuarán hasta que se remata el cabecero y capilla mayor más o menos un siglo más tarde, dando la actual Plaza Virgen de los Reyes. ¿Pero por qué se hizo al revés? La primitiva mezquita consagrada tras la Reconquista de 1248 se utilizó no solo de catedral por los cristianos, sino también de panteón para reyes como Fernando III y Alfonso X el Sabio. Estos estaban enterrados en lo que hoy sería el cabecero de la catedral, lo que obligó a comenzarla por los pies, ya que no querían moverlos de su enterramiento original. Es aquí, en una de las catedrales más grandes del mundo y el edificio gótico de mayor dimensiones jamás construido, donde descansa el cuerpo incorrupto de Fernando III, el también llamado Rey Santo. La una del Rey San Fernando se abre durante 4 fechas al año: el 14 de mayo, con motivo de la celebración de la traslación del cuerpo a la urna efectuado en 1729, el día 30 de mayo, por el día de su fallecimiento y por la festividad litúrgica, el 22 de agosto, como cierre de los cultos a la Virgen de los Reyes, y el 23 de noviembre, jornada de San Clemente, y el día en el que se produjo la reconquista de la ciudad. Al acercarnos a la urna donde descansa San Fernando,
tenemos una excusa perfecta para abordar el tema de las tres culturas y cómo éstas convivieron en Sevilla. La inscripción que cierra la urna aparece escrita en hebreo, árabe y latín, quedando representadas así las tres culturas, judíos, musulmanes y cristianos. ¿Podemos hablar realmente de un periodo de convivencia? ¿Existió esa tolerancia de la que nos hablan algunos historiadores en la Sevilla de las tres culturas? Personalmente cambiaría la palabra tolerancia por coexistencia. Así, de forma práctica, los unos se respetaban a los otros creando esa pacífica convivencia, pero sin interactuar entre ellos profundamente. Es así como llega a nosotros el llamado barrio de Santa Cruz, antigua judería de Sevilla cuyos restos de murallas todavía podemos ver en la actual calle Fabiola. Muro que, lejos de encerrar a los judíos en un podemos llamar hoy día gueto, fue un privilegio que Alfonso X el Sabio le concedió a la comunidad sefardí, que actuaría como baluarte de defensa. Así, los 2000 judíos de la época quedaban defendidos por la gran muralla medieval de Sevilla y la suya propia, como hemos mencionado. De las 23 sinagogas medievales que nos hablan los estudiosos, desafortunadamente poco nos queda. Si bien muchas eran de reducido tamaño y carácter familiar, de las tres grandes sinagogas que se levantaron, sabemos que una se sitúa en la actual plaza de Santa Cruz, hoy desaparecida. Las otras dos serían las actuales iglesias de Santa María la Blanca y parroquia de San Bartolomé, que con el paso de los años han sido transformadas profundamente. En la calle Archero podemos disfrutar de la entrada original de la sinagoga, aunque muy descuidada y deteriorada. El capitel visigodo original que vemos a la derecha nos muestra una vez más que Sevilla es un museo al aire libre. Las actuales calles de Santa María la Blanca y San José harían de vía principal del barrio judío, donde se levantarían no solo la sinagoga, sino también baños, comercios y demás edificios públicos. Unas obras en la Puerta de la Carne sacaron a la luz, hace unos años, parte de un cementerio judío que se situaba al otro lado de la muralla. Si bajamos al parking de Cano y Cueto, a través de un cristal podemos ver todavía esos enterramientos originales. El hijo de Fernando III, el rey Alfonso X el Sabio, creó la Escuela de Traductores de Toledo. Formó un scriptorium real con un conjunto de sabios en lenguas hebrea, árabe y latina. Si hay una historia que destacar entre Sevilla y el rey Alfonso X el Sabio, es la que nos relata cómo Sevilla aseguró al rey su corona hasta la muerte de este. Sufre una rebelión nobiliaria encabezada por su hijo don Sancho, futuro Sancho IV. Aparece entonces Sevilla como baluarte de defensa del rey, y gracias a este apoyo Alfonso X acaba con la rebelión y evita que lo destronen. De ahí la leyenda que se reduce al famoso símbolo llamado nodo, que vemos por todos lados en Sevilla. El símbolo en el centro vendría a representar una madeja de hilo, por lo que, según la leyenda, estaríamos leyendo Sevilla no me ha dejado, o lo que es lo mismo, Sevilla no me ha abandonado. La trilogía de reyes más tolerantes y cercanos en cierta medida a la comunidad judía la forman Fernando III, Alfonso X el Sabio y nuestro siguiente protagonista, el siempre polémico don Pedro I de Castilla, el llamado Rey Cruel o Justiciero. Pues pasando por el barrio de Santa Cruz nos podemos encontrar hace más de 600 años a un hombretón de 2 metros de altura, pelirrojo, que sería el famoso Pedro I, el llamado Rey Cruel o Justiciero. Se casó 3 veces, tuvo 4 hijos, su madre y sus 9 hermanastros lo van a traicionar, le intentan arrebatar la corona, sufre el terremoto famoso de Sevilla, la peste asola Sevilla en la época que también Pedro está reinando, se piensa que él pudiera morir al principio también de unas fiebres altas por culpa de la peste. En fin, pasan muchísimas cosas en los 19 años de reinado de Pedro, o bien lo conocemos como Pedro el Cruel o el Justiciero, dependiendo de quién hable de él. Seguimos en plena Edad Media, y si hay una fecha que aparece en rojo en el calendario de la historia de los judíos en Sevilla, esa es el 6 de junio de 1391. Ese día, la judería de Sevilla es asaltada por una ola de antisemitismo, tras la que literalmente el barrio queda sin apenas alguna familia de sefardíes en él. Algunos permanecieron fieles a su fe, otros emigraron. También hubo conversiones al cristianismo. Estos son los llamados cristianos nuevos, y con el tiempo se convertirán en la excusa para implantar el Tribunal de la Santa Inquisición en Sevilla el año de 1478. La misión original del tribunal sería controlar a los convertidos y velar por su fe, en caso de que no fuese sincera. En muchos casos la conversión traía consigo un nuevo nombre, por supuesto cristiano, seguido de un apellido que no sería otro que la ciudad en la que hubieran sido convertidos.
De ahí nombres como por ejemplo Juan de Toledo. Unos 100 años más tarde, en 1492, se produce la expulsión de los judíos y musulmanes de los reinos cristianos en la península ibérica, ahora sí de forma oficial, dando nuevamente las dos opciones: quedarse y mantener sus propiedades a cambio de la conversión o directamente la expulsión. En este caso, tendrían que vender sus pertenencias a precios irrisorios y sus propiedades serían confiscadas por la corona. Es así como los sefardíes, los judíos españoles, llegarían a rincones tan lejanos como Egipto, Grecia o Turquía. Como recuerdo del último auto de fe celebrado por la Santa Inquisición en la Plaza de San Francisco en Sevilla, se alzó en 1703 la llamada Cruz de la Inquisición junto al arquillo del ayuntamiento. La actual es una copia de principios del siglo XX. 1492 es una de esas fechas que cambiaron el mundo. Cristóbal Colón estuvo hasta 7 años tras los Reyes Católicos para conseguir que patrocinaran su viaje al oeste. Nadie antes había vuelto con vida y parecía a los sabios consejeros de los reyes una alocada aventura donde no interesaba invertir ni tiempo, ni hombre, ni dinero. Pero ¿cómo consigue realmente Colón este apoyo tan deseado? La respuesta: estar en el mejor sitio en el mejor momento. Cristóbal Colón se entrevista ahora con los reyes, pero esta vez hay una diferencia. Fernando e Isabel acaban de tomar Granada y están eufóricos. Habían puesto los 5 sentidos en ese empeño y ahora se sentían seguramente mucho más abiertos a las propuestas de Colón. De esta manera, y gracias en parte a Cristóbal Colón, Sevilla se convertirá en el puerto y puerta de las Indias, haciendo con los años de Sevilla aquella ciudad que Cosme de Medici describió literalmente como la ciudad que nunca duerme.